¿Qué tal? Buenas noches. De los resultados de las elecciones y también de los números y por supuesto una lectura política. Eso y más hoy a las 8 en punto. Los salvadoreños somos solidarios, atrevámonos a creer y juntos derribemos imposibles. Mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta noche. Nos acompaña el doctor Héctor Dada, él es exministro de Economía de la administración del presidente Funes. También nos acompaña Edwin Segura, él es el jefe de la prensa gráfica Datos. Y también nos acompaña el doctor Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en los Estados Unidos. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Bueno, quiero que empecemos entonces hablando acerca de esta derrota electoral que habría sufrido o que sufrió el FMLN en esta elección de alcaldes y diputados, ¿no? Y quiero que empecemos con lo último que sabemos acerca de este punto, y es lo que dijeron los dirigentes en conferencia de prensa esta tarde. Escuchemos lo que dijo don Medardo. El mensaje expresado por la ciudadanía a los partidos y al FMLN este 4 de marzo será objeto de una reflexión responsable y profunda que permita ir al encuentro de las lecciones aprendidas para tomar decisiones y corregir lo que sea necesario. Bueno, quisiera entonces empezar contigo, Edwin Segura, porque la prensa gráfica le ha tomado el pulso a la opinión pública a El Salvador en los últimos años. La pregunta es, ¿era previsible que, digamos, esta derrota del FMLN fuera, no sé si decir tan apabullante, porque no daba la impresión que fuese a ser tan distante la diferencia entre FMLN y Arena? Sí, yo creo que confiando en los resultados de las encuestas y que a partir del momento en que se publica no iba a cambiar mucho el panorama, lo que se podía prever es que habría un resultado adverso al FMLN, entendiendo por adverso de que iba a obtener menos de los 31 diputados que tiene en ese momento, y que también se podía configurar un escenario muy mal para el FMLN si caía por debajo de los 29 diputados, 28, 27. De hecho, nosotros hicimos un cálculo que lo publicamos y establecimos que un piso de 27 diputados. Entonces, sí, con el resultado de las encuestas, ¿verdad? Establecemos un piso de 27 y de repente nos dicen que tiene 22. Yo digo, no me lo esperaba. En lo personal, no, pues, o sea, estoy sorprendido, la verdad, porque hay lugares donde no creí yo de que el FMLN le fuera a ir tan mal. Por ejemplo, Cabañas es un departamento pequeño, tiene diputados asignados, pero uno espera de que es la segunda o a lo sumo la tercera fuerza política de cada uno de los departamentos, no que quede relegado al cuarto lugar. Entonces estamos hablando ya de que el partido en el gobierno, que para estar en el gobierno hay que haber sido primera fuerza política en algún momento de los últimos 5 años, ya es cuarto lugar en algunos departamentos donde se ha quedado sin representación legislativa, ¿no? Ahora, lo de San Salvador, que es donde más se nota, digamos, un poco la derrota del FMLN, porque tenía 10 diputados y probablemente solo conserve 6 en esa plaza. Entonces, claro, uno puede decir qué tan mal tuvo que haberlo hecho, ¿verdad? Entonces, claro, tenía el problema del municipio de San Salvador y todo eso, pero luego eso como que hace metástasis a la periferia, digo, a los municipios en torno al área metropolitana de San Salvador, porque le va mal en la votación en un lugar donde tradicionalmente el FMLN había sido fuerte, o al menos no tan mal, pues, ¿verdad? Ahora, Edwin, hay una intención, digamos, escondida a los ojos del encuestador, del que hace el estudio, de aquellas personas que ya decidieron de que no van a votar por ellos o van a votar por otros o van a dejar de votar, pero que no lo dicen para que tengamos esa diferencia de 27, que era el piso que le habían dado ustedes, a 22? Vamos a ver si existe una forma de saber, digamos, de poder prever este tipo de resultados, digamos, un poco
catastróficos para algunos de los interesados. Es complicado realmente, porque lo que nosotros hacemos cuando hacemos la encuesta es hacer un muestreo nacional. Entonces los resultados del muestreo nacional están más o menos con el resultado nacional que ha salido, ¿verdad? Ahora, ¿cómo eso se configura ya dentro de cada departamento y cómo se reparten los escaños? Es diferente, ¿verdad? Habría que hacer 14 encuestas, una en cada departamento, para poder dimensionarlo realmente. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno hace el muestreo van cayendo dentro de la muestra los municipios más grandes, ¿verdad? Por el mismo tamaño, ¿verdad? Porque como la selección es con probabilidad proporcional al tamaño, entonces los municipios más grandes se van jalando los puntos de muestreo. Entonces van quedando un montón de municipios pequeños, pero que en el conjunto son importantes, ¿no? Por eso hay que hacer un muestreo específico para cada departamento. Ahora, LPG Datos sale a la calle cada 3 meses, entonces en un periodo electoral de un año tenemos como mínimo usualmente 5 encuestas que hemos levantado. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar estas 5 encuestas como un tracking y hacer los cortes por departamento, ¿verdad? Y luego comparar eso con los resultados históricos. Entonces, al comparar, sí, lo que sale en la encuesta hace sentido con el resultado histórico, entonces decimos, sí, esto es válido, ¿no? Lo que sucede ahora es que el resultado histórico ha cambiado, porque para encontrar un precedente de un resultado tan malo para el FMLN hay que regresar a 1994, cuando tenían 2 años de haber firmado los acuerdos de paz, ¿verdad? Y se acababan de transformar en un partido político, ni siquiera tenían ni idea de cuál era su caudal electoral, y si mal no recuerdo, en ese momento tuvieron 21 diputados, ahora estamos hablando de 22. ¿Sí? Ok, quiero ir con usted, doctor Héctor Dada, pero antes de eso quiero que escuchemos lo que dijo el secretario de Comunicaciones, Eugenia Chicas. Eso se lo dijo a nuestros colegas de la Televisión Nacional. Escuchemos. Debemos de reconocer que solo acercándonos a la población, que solo escuchando la voz de la gente podremos corregir el rumbo. Esto nos lleva a revisar absolutamente todo. Todo debe de ser revisado para encontrar en qué nos equivocamos, porque en definitiva no es la gente la que se ha equivocado. Nosotros nos hemos equivocado, y en este caso también debemos de estrechar la unidad dentro del partido. Bueno, doctor, Edwin básicamente nos dio los números, dice que hay que irse hasta la primera elección del FMLN ya como partido político, como para encontrar, digamos, un resultado que fuese incluso abajo de este. Y luego tenemos a don Eugenio haciendo básicamente un mea culpa de que se equivocaron. ¿Cuál es su lectura de lo que sucedió este domingo, doctor? Mire, Carlos, creo que hay que comenzar por decir que Arena ganó más diputados sacando menos votos que la vez pasada. A nivel nacional, según una empresa que ha hecho proyecciones, no sé con qué seriedad, porque eso uno no lo puede juzgar. No estoy diciendo que está mal hecha, simplemente que no tengo juicio. Dice que Arena perdió a nivel nacional 6,000 votos. Pero en San Salvador, en el departamento de San Salvador, Arena está perdiendo como 30,000 votos. Lo que quiere decir que la población no solo le ha mandado mensajes al FMLN, que es el mensaje más importante que ha mandado. O sea, no lo estoy minimizando, pero yo lo que digo es que debemos de leer mucho más globalmente lo que significa la elección. En San Salvador perdió 30,000 votos Arena, más o menos 32,000, pero el Frente perdió 130,000 votos en el departamento, si uno cree en esas proyecciones. Uno debe preguntarse si no el objetivo principal posiblemente era el Frente, pero también un objetivo importante del mensaje de la gente es todo el sistema de partidos. Porque también eso hay que ligarlo con que en los departamentos
En el departamento de San Salvador, donde estaban los dirigentes más importantes de los partidos, revolvió las listas, ¿verdad? Usted se imagina que en el FMLN no va a salir ni José Luis Merino, ni Karina Sosa, ni Misael Mejía, creo que es de aquí también. Sí. ¿Cómo se llama? Blandino Nerio. Eso es bien importante, ¿verdad? Pero en Arena, Margarita Escobar anda ahí en las preferencias, pasa raspadita. Portillo Cuadra, que fue candidato a vicepresidente, ha salido. Entonces, Parker no sale. Fíjese que aquí hay un montón de mensajes curiosos. Esta elección tiene mensajes muy complicados. También el FMLN, en este momento que no ha terminado todavía el escrutinio, el conteo del Tribunal Electoral, está en 4º lugar en Santana. No solo en San Salvador. En la ciudad de Santana llegó en 2º lugar el PDC, ¿verdad? Tiene diputado en Santana por primera vez en no sé cuántos años el PDC. Sin sacar muchos votos más que la vez pasada. Porque como los cocientes disminuyeron, los residuos suben y entonces comienza a haber un juego raro. Yo diría que hay que leerlo, y vuelvo a insistir, la principal víctima es el Frente. A nivel nacional, esta casa encuestadora dice que pasó de 808,000 a 506,000 votos el FMLN. Perdió el 37% de su votación a nivel nacional. Estamos hablando de un golpe catastrófico casi. Las consecuencias las podemos ver después, ¿verdad? Que son absolutamente serias. Las consecuencias, como yo escribí en un artículo en El Faro que me publicó El Faro la semana pasada. Creo que estamos muy prontos para leer bien el resultado. Esperemos que le pregunten a la gente con mucha más profundidad, los que hacen encuestas, que explique el comportamiento de la población. Y quisiera entonces preguntarle a usted, doctor Rubén Zamora, ¿cuál es su lectura de esto? Usted es una persona que ha estado muy activo en la política de nuestro país desde los años 60, ¿no? O sea, de repente tiene como una perspectiva histórica, igual que el doctor Héctor Dada, de cómo se comporta la gente en este país, pero a mí me da la impresión que en esta elección es una elección que sigue siendo una elección de votos duros, solo que el entusiasmo estaba de parte del voto duro del partido Arena, mientras que la depresión da la impresión que estaba en el voto duro del Frente, y una depresión con una especie tal vez de enojo hacia sus principales dirigentes, a los que dejan fuera, algo que si me lo hubieran planteado a mí la semana anterior, le hubiera dicho imposible. El Frente es disciplinado y el Frente va a votar por quienes sus líderes digan que va a votar. Mire, yo diría lo siguiente, viéndolo un poco en perspectiva. Primero, estamos trabajando con tendencias todavía. Tenemos que esperar a resultados finales. El último que yo he leído es cuando ya solo le faltan 1.800 y tantas urnas, ¿verdad?, que revisar. Ya pues nos da realmente un poco lo que va a pasar. Así que yo he empezado a hacer un análisis inicial y le diría que yo consideraría que esta elección es la elección más atípica del proceso democrático salvadoreño. Mire todas las cosas nuevas que tiene. Bueno, empecemos por esta. Primero, es la primera vez que yo veo una presencia de la sociedad civil involucrada en el proceso electoral, al extremo de que el Tribunal Supremo Electoral cooptó a una buena parte de organizaciones de la sociedad civil para que fueran los observadores. Esto es bien interesante. Antes de esto, la sociedad civil, pues los que están interesados en estos temas, más bien eran unos furibundos críticos de los partidos políticos. Hoy yo creo que muchos de ellos ya dieron un paso, se metieron. Siguen muy críticos de los partidos, pero ya se metieron. Una. Dos, este es un caso
bastante, que no suele suceder, de un deterioro de un partido gradual, sino que está respondiendo a los fenómenos que estamos viendo a nivel mundial de partidos con 150 años de existencia que habían gobernado su país desarrollado por décadas y décadas, que de repente pasan de primero o segundo lugar a cuarto lugar. O sea, desmoronamiento de partidos. En Italia acaba de pasar ya en la elección, ganó el partido que es menos partido, y los partidos tradicionales se han ido para abajo. ¿Me entiende? Eso está pasando en todas partes del mundo y pareciera que nosotros empezamos a tener eso. En este caso, el Frente. Pero un poquito más adentro, ¿dónde ha perdido el Frente? Con los datos que tenemos, yo he empezado a hacer cálculos, pero los doy provisionales porque es en base a esto. Yo dividí, partiendo de esta hipótesis, el Frente ha tenido su bastión más importante en los centros urbanos. Entre más población tenía una ciudad, más probabilidades tenía en el pasado de poder controlar y ganar allí. Bueno, cogí los primeros 6 departamentos que tienen más de 500 urnas, ellos. ¿Ve? Y miren lo comparé con los otros que son de menor. Miren las diferencias. En San Salvador, el Arena casi dobla al FMLN, lo estaba doblando y ahora el Frente ha subido un poquito con los últimos datos que tengo, pero prácticamente duplica el Frente. Santana más que triplica el voto por Arena, más que triplica el voto del FMLN. En San Miguel es al revés, por un poco importante, pero nada de doble ni triple, ganó el Frente. Ahí hay un caso anómalo, llamémosle. Si usted va a La Libertad, es más del triple el voto por Arena respecto al voto del FMLN. Si va a Usulután, empatan, prácticamente empatan. Están empatados. Y si toma Sonsonate, es 1,5 vez más el voto de Arena sobre el FMLN. En otras palabras, la caída del FMLN se ha producido en lo que ha sido su bastión histórico de voto. ¿Ya? Fíjese bien que la trascendencia que esto puede tener, porque cuando vamos a los otros departamentos, o sea, los más pequeños, los menos urbanizados, en otras palabras, empezamos a ver que las diferencias no son tan grandes como en los primeros 6 departamentos, ¿verdad? Si quiere le digo rápidamente, menos del doble, menos del doble, menos del doble, casi el doble, casi iguales, más del doble. Esos son los casos de los departamentos. O sea, para empezar a ver, hipótesis, porque no es... ¿Qué pasa? Lo detengo ahí, doctor, porque tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos armamos la hipótesis. Ya volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, doctor Rubén Zamora, continuamos. Usted tiene una hipótesis. Para cerrar la hipótesis, viendo estos datos, porque uno ve datos, arma hipótesis y después hay que buscarlos bien la comprobación, ¿verdad? Mi hipótesis es que en gran medida esto es un castigo de la clase media al Frente. ¿Por qué? Porque es en estos 5 o 6 departamentos donde hay una mayor clase media o más desarrollada y además con una proyección a la sociedad mucho más fuerte. Centros médicos, centro de gobierno, centro de un montón de cosas son estas ciudades. Y creo que ahí podría el Frente empezar a analizar hasta qué punto la clase media que los estuvo apoyando bastante, las mismas políticas del gobierno que se han preocupado por los más pobres, más que por otros, y eso es cierto, en subsidios y cosas de esas, se la está cobrando la clase media en este momento. Okay. Podría ser por eso, puede ser por otras cosas, porque los consideran la clase media más permeable a problemas de honestidad, contra la corrupción, etcétera. O sea, pero hay que estudiar eso. Ahora, Edwin,
En todas las mediciones que hizo la LPG Datos, digamos, tenemos sondeos que nos hablen, por ejemplo, de estilos de vida en las áreas urbanas y que de alguna manera haya podido detectar que la gente se queja de que ha perdido calidad en su estilo de vida, por ejemplo, y que podamos cruzarlo con el otro dato que tenías tú, que lo sacó también el LPG Datos, acerca de la gente que no votaría nuevamente por el Frente o que no quisiera que el Frente quisiera gobernar. Vamos a ver, lo que tenemos de información para acercarnos un poco a este fenómeno son las mismas encuestas que hicimos antes de la elección. Nosotros, luego de que hacemos el levantamiento, siempre hacemos unas preguntas, son 11 preguntas, una batería de 11 preguntas con la cual hacemos una clasificación del nivel socioeconómico de la persona que respondió y vemos el nivel socioeconómico alto, medio y bajo. La clasificación es un poquito más, digamos, más amplio, ¿no? Pero dejémoslo ahí para simplificar un poco, ¿no? Entonces podemos observar luego, al cruzar el resultado, ¿verdad?, por género, por edad, por lugar de residencia y también por nivel socioeconómico. Entonces lo que encontrábamos era lo siguiente, ¿verdad?, que el FMLN había perdido apoyo electoral principalmente en el área metropolitana de San Salvador y en las áreas urbanas, y que tenía más apoyo electoral en las zonas rurales y en el interior del país, sobre todo en la zona oriental, ¿verdad? Eso, visto desde un punto de vista estrictamente geográfico, digamos. Ahora, desde un punto de vista ya más socioeconómico, en el nivel medio alto y alto, apoyo para Arena. En el nivel medio, siempre apoyo para Arena. Y a medida que se va bajando en el nivel socioeconómico, más apoyo hacia el FMLN. Ahora bien, lo que uno puede inferir, esto ya no es el resultado, sino que una inferencia mía, es que en el caso de la clase, digamos, más alta, no se identifica con el partido. La clase media, que puede tener alguna identificación con el partido, siente que no ha ganado nada. Es decir, muchas de las políticas del FMLN o la forma en que financia esas políticas son punitivas, no sé si utilizo la palabra más adecuada, para la clase media. Es decir, si uno piensa en el CES, por ejemplo, en el impuesto para la seguridad pública, y si se lo paga el usuario del teléfono, obviamente que lo pagamos todos, pero el que consume más ese tipo de servicios paga más. Entonces, y bueno, eso tiene un costo. Luego, en los niveles socioeconómicos más bajos, que son los que reciben sí más beneficios directos del gobierno, ¿verdad?, de subsidios, ¿verdad?, sucede que en ese grupo se sienten cómodos con eso, pero el gran problema de ellos es la inseguridad. Entonces, claro, yo recibo los subsidios, pero voy, me subo en el autobús, me roban, ando incómodo en la calle, este gobierno no hace nada al respecto, digo, en el imaginario. Entonces también hay cierta como incomodidad, pero ya por el otro problema, ya no por el problema estricto de ingreso y económico, sino que por la inseguridad. Y recordemos que esos son los dos grandes problemas que tiene el país, ¿no? Eso es más o menos lo que veíamos antes. El domingo hicimos una encuesta de boca de urna, también vamos a poder hacer los mismos cruces y comprobar de que esto fue más o menos de esa manera como ha ocurrido. Ahora, yo creo también de que para explicar lo que ha pasado, sobre todo de este resultado, sobre todo el desempeño o digamos el resultado electoral del FMLN, es que a mí me sorprende, ¿verdad?, que haya ciertos municipios que el FMLN haya perdido, ¿verdad? Podemos decir de que ya es un hecho que ha perdido Jiquilisco, que ha perdido Tecoluca, ¿no? Uno está en el costado poniente y el otro en el costado oriente del Bajo Lempa, donde hay mucha gente que son simpatizantes del FMLN, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué ha pasado para que municipios que históricamente siempre habían ganado los hayan perdido? Entonces me inclino a pensar, y también uno puede pensar, ¿será que todos los candidatos que pusieron son muy malos porque han perdido casi que por todos lados, ¿verdad? Conservar dos cabeceras es lo que va a gobernar. San Miguel y probablemente Zacatecoluca, y en el área metropolitana 2 ciudades. Entonces de las 26 ciudades más importantes va a gobernar 4, ¿verdad? Y esas cabeceras, digamos, son importantes, pero no las más importantes. Es decir, bueno, San Miguel creo que sí es una de las más importantes. De la área urbana, mencionaron que de repente es la erosión, digamos, del estilo de vida, tal vez o la calidad de vida de la clase media o media baja, pero en estos del Bajo Lempa, creo que tú tuiteaste a través de tu cuenta oficial que eran municipios donde había mucha presencia de excombatientes del FMLN. Sí, claro. De hecho, en
en el desvío de Tierra Blanca, que se llama el Cantón, que entra hacia el Bajo Lempa, llega uno hasta el Cantón La Canoa, por ejemplo, ahí está el centro de votación, que siempre ha sido el centro de votación más extremo hacia el FMLN, es decir, ahí vota el 92% a favor del FMLN en ese centro de votación. Solo por curiosidad, el otro extremo está en el Parque de la Madreselva, ahí en Antiguo Cuscatlán, ahí vota el 95% a favor de Arena normalmente. Entonces, claro, ya tengo la curiosidad de ver los resultados e irme a ver ese centro de votación cómo quedó, porque uno dice, ¿qué está pasando?, ¿no? Entonces yo sí me inclino a creer de que hay cosas más transversales, que más allá de que si escogieron a los mejores candidatos, tanto para alcaldes como para diputados, si hay un sentimiento que trasciende las candidaturas y es la sensación que hay con respecto al partido. Vaya, nosotros en las encuestas siempre le preguntamos a las personas qué opina de cada uno de los partidos. Y en el último año, el año pasado, 2017, todo el 2017 la respuesta fue de que las personas que tenían una opinión negativa del FMLN era arriba del 55%. El FMLN llegó al 4 de marzo siendo el partido con la peor imagen de los 8 que estaban compitiendo. Hay otros 2 que están inscritos pero no compitieron, son 10, ¿verdad? Entonces, con la peor imagen. Entonces uno dice, la imagen institucional de este partido está mal. Entonces, si yo compito y salgo a pedir el voto con la bandera del FMLN, no es que me ayude mucho en este momento coyuntural. Y luego uno puede decir, bueno, la gente espera de que los partidos políticos cuando llegan al gobierno resuelvan problemas. Y si uno le pregunta a las personas en las encuestas si está el gobierno, que es del FMLN, está resolviendo los problemas económicos, el 65% nos dice que no. Y si preguntamos si está resolviendo los problemas de inseguridad, una cantidad similar dice que no. De hecho, la aprobación del presidente es negativa, es decir, hay más gente que lo desaprueba. Entonces uno dice, si el vehículo para llegar al gobierno, que es el partido, está mal evaluado, y si un argumento de campaña podría ser, nosotros sabemos resolver problemas y estoy viendo que el gobierno central no resuelve problemas, porque voy a confiar en este candidato. Claro, hay excepciones, ¿no? Creo que el alcalde de Mexicano se va a reelegir, él seguramente tiene algo que mostrar, un resultado que mostrar. Ahora, Edwin, pregunta, y solo quiero que me des más o menos el dato porque quiero regresar a esa respuesta más adelante, y es, la mayoría de las alcaldías entonces que va a ganar el Frente van a ser en pequeñas municipalidades del área rural de nuestro país. Vamos a ver, todavía estamos por determinar cuántas va a ganar. Hay que recordar que solo gobernaba 95. Entonces, y del grueso que ya conocemos, las más grandes, ha perdido mucho. Por ejemplo, en la Unión, ¿verdad? Tengo cariño en el departamento de la Unión, tengo mucha familia por allá, ¿no? Los 18 municipios solo ha ganado el Sauce, ¿verdad? Entonces, para que nos vayamos haciendo una idea, ¿no? Entonces, yo creo que todavía... Sí, okay. Para que nos hagamos la idea. Entonces, todavía falta ver qué tan catastrófico es en el caso de los alcaldes. Entonces, no tenemos certeza en este momento. El recuento de los daños todavía no está hecho. Listo, pues, vamos a regresar a esa respuesta después, pero quiero plantearle esta pregunta, doctor Dada, porque el doctor Zamora mencionaba que a él le parecía que esta es una elección atípica, quizás por la inclusión de la sociedad civil y obviamente la manera en la que ahora votamos, pero a mí me recuerda esta elección particularmente a la elección de 1997, casi en el tercer año de la presidencia de Calderón Sol, ¿no? En el 94 había entrado el Frente, logra 21 diputados, pero Arena logra un máximo de 39 que no ha vuelto a tener. Pero en el 97 Arena pierde casi 11 diputados y se queda con 28 diputados y el Frente logra 27, sube 6. A esto sumémosle que buena parte de los municipios del área metropolitana de San Salvador, que en ese entonces eran gobernados por Arena, hay una barrida y entre el doctor Héctor Silva a San Salvador, hay Tuxtepec, que es gobernado por el Frente, Mexicanos llega a ser gobernado por el Frente, entre otros de los que recuerdo más claramente. Y recuerdo también que es el 97 cuando también nos golpea la crisis económica que todavía seguimos manteniendo hoy día, como que se nos acabó la gasolina después de los acuerdos de paz. Entonces, no sé si al final las alcaldías y los diputados se bañan del chorrito del mal desempeño del gobierno central. Mire, es muy complicado. Y yo voy a repetir algo que dije hace, ¿qué? Como 15 días aquí. Sí. Que creo que el gobierno no es tan malo como se percibe. Y no es tan bueno como lo que el Frente cree, ¿verdad?
Creo que el gobierno ha hecho más cosas que lo que se dice, comenzando que no estamos en crisis económica. Fíjese que yo creo que el mayor problema es que tenemos un gobierno que no le da conducción al país y no es capaz de vender sus propias obras. Y eso no estoy defendiendo al frente, porque la primera obligación de un partido político es poder comportarse políticamente, poder explicarse políticamente, en el buen sentido de la palabra política, darle conducción al país. Y eso es lo que la gente no siente. Yo le voy a poner un ejemplo. Si usted lee los informes de las calificadoras de riesgo que ya hemos juzgado cuando usted estaba en la mañana, sí. Todas las calificadoras de riesgo dicen que el problema fiscal entró en crisis por la polarización política. ¿Qué quiere decir eso? Porque Arena no le aprobaba los créditos al frente. O sea, Arena era la responsable, según las calificadoras de riesgo, que no, ninguna es de izquierda, ¿verdad? Pero en la percepción de la gente, y aún de colegas economistas, ¿quién tuvo la culpa? Aquí se lo han dicho. Un muy querido economista, amigo mío, lo ha dicho aquí. ¿Ah? El frente tuvo la culpa. La economía no crece, está creciendo más que antes, pero han sido incapaces de explicarlo. Entonces, creo que esa es una obligación de un gobierno. Hay gobiernos que hacen menos y venden más, ¿verdad? Ahora, Rubén hablaba de la corrupción, pero la gente ha electo a bastantes personas muy sospechosas de corrupción para la gente. Yo no tengo ninguna constancia. Connotados alcaldes, algunos diputados que todo el mundo le dice a uno que son corruptos, pero yo sé de gente que ha votado por ellos, ¿verdad? Entonces, creo que hay que relativizar un poco las cosas, ¿verdad? Que estamos frente a un problema de interpretación que no es fácil. Eso es lo que estoy queriendo decir. Y quizá para terminar, para no quitarle la palabra, solo quisiera decir una cosa que no se está diciendo. La mayoría de la gente predijo que estas elecciones iban a ser corruptas, que iban a ser un desastre administrativo, que posiblemente en muchos lugares no iba a haber votación, ¿verdad? Porque no iba a funcionar, que no iba a haber transmisión electrónica, ¿usted recuerda? Aquí mismo discutimos eso, y que iba a haber fraude. Había un empresario que escribía 2 veces por semana diciendo que iba a haber fraude, ¿verdad? Porque el tribunal electoral era del FMLN, cosa que es mentira, ¿verdad? El tribunal electoral hay 4 personas de derecha y una persona disque de izquierda. El tribunal electoral ha salido mucho mejor parado de este proceso de lo que la mayoría esperábamos. Y creo que eso hay que reconocerlo, porque es una institución que no se derrumbó como pronosticábamos, que hubiera sido mucho más grave. No estoy diciendo que no ha tenido pecados. Sobre todo a la hora de comunicarse, uno de los magistrados es bastante poco feliz. Okay. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, abro con usted, doctor Zamora, para que hablemos acerca de esto. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Doctor Zamora, hace unos minutos usted hablaba acerca de los centros urbanos, comparémoslos con el área rural, digámoslo así. ¿Usted cree que de repente los centros urbanos están más alineados ideológicamente con los partidos que los municipios pequeños, que tal vez tienen sus intereses más alineados a cosas locales, más utilitarias, más prácticas, y que por lo tanto de repente tienden a sudar menos la calentura del momento de si el gobierno central desempeña buen trabajo o no? Yo creo que en principio es correcto, creo yo, lo que usted dice. Y eso se ve por todos estos casos que pierden en un montón de lugares, pero ganan en uno o en otro, que es el fenómeno de el alcalde.
Y acuérdense que en la elección de alcalde es la figura del alcalde la que juega el papel, no los otros, primero. Pero segundo, hay siempre un fenómeno de arrastre del alcalde que gana, o sea, el que salió más votado, para el contorno del departamento. ¿Verdad? Yo creo que mucho de lo que ha pasado aquí en San Salvador tiene que ver con esa fuerte diferencia en términos de la alcaldía de San Salvador, porque ninguno de los dos candidatos era muy bueno, no se distinguían, pero el de un partido estaba puesto desde antes, el otro es fruto de un pleito enorme entre el partido FMLN y el alcalde, en que el partido termina echándolo a última hora de la campaña y tiene que meter un candidato que nunca logró formar una visión que era algo diferente, nuevo, distinto, sino que más bien parecía como que era el candidato que entraba porque había que ponerlo. Y eso explica la debilidad de campaña, y eso yo creo que contribuyó en todo el proceso aquí en San Salvador, creo yo, pues, que son errores que se cometieron allí. Entonces, en ese sentido, yo creo que, mira, el problema es que tenemos que ya con los datos todos empezar a hacer el análisis más detallado, que nos permita estructurar algún tipo de hipótesis. Por ejemplo, yo te voy a plantear una cosa. Esta es la primera elección en la historia electoral de El Salvador en que el voto cruzado empieza a pesar en San Salvador, en la capital. La primera que hay un candidato independiente que gana. Ya. Entonces tenés muchas primeras cosas, o sea, no solo es lo negativo que se cayó esto o lo otro, sino que hay como nuevos factores, como que pareciera que el país como que está entrando a un proceso político que no sabemos a dónde va a terminar, y con el problema de que tenemos una elección presidencial en un año, que ya empezó, por cierto, ¿verdad? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, el problema, aquí el sistema electoral está hecho para 3 partidos, 2 grandes y uno que hace de cuña para poder con quién juega, que ha sido el papel del PCN históricamente. Hoy va a ser con 4 partidos, porque Gana y el PCN están en un nivel, vamos a ver cuántos diputados sacan, eso es lo que hay que ver, que puede determinar pesos diferentes, y eso no lo podemos decir todavía, yo por lo menos no lo sé, pero fíjate que ya hay un 4º actor que se mete en el contexto electoral, y de esos 4, Arena, FMLN, Gana, el siguiente, que es el PDC, está muy, pero muy por bajo. Entonces va a ser juego de 4. ¿Qué va a significar eso para el papel de la Asamblea? ¿No? Eso es todas las cosas que hay que preguntarse ahora, viendo ya el número de diputados de cada uno, que todavía yo creo que no podemos decir en números gruesos, pero ya, por ejemplo, los residuos es muy difícil de manejarlos en este momento. Ok, quiero que escuchemos ahora lo que dijo el señor Ernesto Mason, así como el señor Norman Quijano, cuando hablaban de los resultados que se estaban dando en las elecciones del día de ayer. Escuchemos. Definitivamente hay un voto de castigo por el mal gobierno del FMLN que lo desaprueba más del 80% de la población, pero también hay un voto de confianza hacia Alianza Republicana Nacionalista. El FMLN también debe de estar muy sorprendido que su máximo dirigente detrás del trono, el señor Merino, no aparece. ¿Verdad? Es muy difícil que pueda entrar de diputado. Ok, ahora, doctor Dada, ¿cree usted que Arena y los areneros deben estar, digamos, con una actitud triunfalista? Es decir, o deberían tomar esto con un poquito más de granos de sal y decir, ok, sí, ganamos, pero esto no quiere decir que tenemos, digamos, el camino libre para hacer lo que querramos, o mucho menos quizá para ganar la elección presidencial. Yo insisto en lo que le dije antes, que consiguieron este triunfo sin subir de votos. Lo que no quiere decir que no sea importante lo que han ganado. Sí, pues yo, como si fuera el secretario general del partido que ha tenido este resultado, diría, hoy tenemos mucho poder, ¿verdad? Pero otra cosa es que no han logrado más respaldo popular. Y eso los debe llevar a preocupación, porque uno políticamente tiene que hacer el análisis frío de los datos. Lo que quiere decir que lo que han ganado lo tienen que saber administrar adecuadamente. No tienen ningún cheque en blanco.
Está claro que tenemos una población que está atenta y dispuesta a castigar al que le falle. Y como digo, aquí hubo un castigado. De rebote le cayó el premio al otro, ¿va? Aún sacando menos votos. Sobre todo en el departamento de San Salvador. Vuelvo a repetir, Arena, si las proyecciones no se equivocan, pierde entre 30 y 32 mil votos. No es poca cosa lo que le estoy diciendo. Tienen que tener cuidado en no tomar esto con un entusiasmo que lo ciegue. Reitero, es muy importante lo que han ganado, pero es como ganar un partido de fútbol después de que le expulsan al otro a 4 jugadores, ¿verdad? No puede decir que es porque jugó bien, ¿verdad? Aquí lo que pasa es que se quedaron sin rival. Si no juegan bien, muy pronto pueden tener otra sorpresa, ¿verdad? Y sobre todo, que esté el nacimiento posible de lo que llaman los politólogos outsiders, ¿verdad? Que pueden cambiar el panorama muy rápidamente. Y eso estamos a unas cuantas semanas para ver si eso se va a concretar o no se va a concretar. Y otra cosa también es medir las consecuencias de este triunfo en las decisiones de la Asamblea Legislativa, que ya no tenemos tiempo, porque le generan al país una situación muy complicada, porque Arena se puede quedar sin contrapeso en la Asamblea Legislativa. Sí. O con muy poco contrapeso. Y en las elecciones de segundo grado puede haber resultados muy desagradables para la población. Creo que esa va a ser una prueba muy fuerte para Arena. Parece hay templanza ahí. Como yo escribía en El Faro la semana pasada, uno no puede negar e ignorar la voluntad de la derecha de controlar totalmente la sala de lo constitucional, como lo hizo Arena todo el tiempo que gobernó, ¿verdad? Todo el tiempo que gobernó. ¿Ah? Yo ahí cito cuando un diputado de Arena, abogado, le gritó a un diputado del Centro Democrático Unido: sí, la ley es inconstitucional. ¿Y qué? Consiguió una sala de lo constitucional que te la declare. Esa fue la manera de la derecha. Si Arena no da muestras que abandonó esas viejas mañas del pasado, eligiendo una corte que realmente tenga autonomía, puede comenzar a tener problemas con una buena parte de la sociedad civil, de la llamada sociedad civil, porque no son gente de la sociedad civil, pero no representantes de la sociedad civil, que le han generado un ambiente al FMLN muy negativo. Además, hay que analizar el papel de los medios de comunicación, que hay medios de comunicación en campaña hace tiempo, ¿verdad? En verdadera campaña partidaria. Ok, ahora, Edwin, de acuerdo a los datos que tú has ido estudiando a lo largo de los años, ¿es digamos, el cierre de un ciclo simplemente electoral en el que se mueven simplemente intereses de carácter práctico, en el que la gente, digamos, no piensa tanto ideológicamente más allá de la ideología de lo práctico, que es decir, si me resuelven o no me resuelven los problemas? ¿O ves tú aquí como que si realmente El Salvador se estuviera moviendo en el péndulo hacia lo que muchos dicen la derecha, ¿verdad? O simplemente es, no me solventaron los problemas y es algo más banal que algo realmente filosófico o ideológico? Sí, quizás antes de abordar ese punto quisiera comentar algo sobre la configuración de la Asamblea Legislativa, por lo que decía el doctor Dada, ¿no? De qué puede hacer la derecha. La derecha puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Es decir, comenzando por las correlaciones aritméticas, es decir, es muy probable que Arena termine con 38 diputados, que el FMLN se quede con 22, que Gana se quede con 9, que el PCN tenga 10, que el PDC tenga 3, que el CD pueda tener 1 y que el no partidario que entre, y ahí tenemos los 84, ¿verdad? Es muy probable que eso es lo que suceda. ¿Qué significa eso? Que Arena tiene por lo menos 4 combinaciones para llegar a 43, con el FMLN,
con Gana, con PCN o con el PDC más el CD y el no partidario. Es decir, sus opciones de negociación ahora son un abanico enorme, no tienen un solo interlocutor para llegar a 43 votos. Y luego con PCN y con Gana tienen la mayoría calificada, ¿verdad? Y si aprueban algo y el presidente lo veta en el curso del año que le queda en la presidencia, pueden superar el veto, ¿verdad? Eso es, digamos, la derecha está sin trancas, ¿verdad? Sí, y muy probablemente terminen así los números, es decir, inclinado hacia la derecha. El FMLN de 22 no puede llegar a una cifra que le permita hacer un cerrojo, ¿no? Y obligar a sentarse a la derecha como sí podía o sí puede todavía hasta el 30 de abril. O sea, así como vamos viendo los datos, entonces la presidencia de Sánchez Serén sería una presidencia espectadora sin mayor músculo legislativo. Habrá que ver cómo se comporta el órgano legislativo, si se convierte en un órgano legislativo que se envalentona, que quiere arrollar al Ejecutivo. Habrá que ver cuál es la agenda que tienen, ¿verdad? Porque esto ¿qué me hace recordar a mí este momento? Mucho al momento de 1997, cuando que tú citabas, ¿no? Cuando Arena tiene una derrota legislativa y municipal bien fuerte y el candidato obvio para la izquierda parecía, daba la impresión que era el doctor Silva, gana la alcaldía a finales del 98, ya se configuraba como el candidato para el 99, ¿no? Entonces era un momento electoral que la izquierda iba como en alza, ¿verdad? Y cómo lo resolvieron, digamos. Pues bueno, el FMLN no hizo bien la tarea de la selección del candidato, ¿no? Y eso le facilitó mucho a Arena pasar por ese trance que lo van alargando luego, ¿verdad? Es decir, entramos en una etapa de baja participación donde ni Arena ni el FMLN logran tener grandes mayorías, ¿no? Y en el 2003 Arena se hunde todavía más, ¿verdad? ¿Y cómo se lo resuelven? Con un candidato que fue Saca, ¿verdad? Que era casi que de fuera de las filas del partido. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a hacer el FMLN? ¿Cómo se lo va a resolver? Tiene opciones muy parecidas a las de ese momento, ¿verdad? Entonces, claro, uno dice, es un momento muy complicado, muy complicado. Entonces, que se está moviendo el péndulo. Creo yo que lo que pasa es que el Ejecutivo llega al gobierno y empuja en el momento de la elección, ya sea simultánea o años después, gana el Ejecutivo y luego empuja su bancada crece. Pasó cuando Arena llega a la presidencia en el 89, se repite en el 94 y luego sus bancadas crecen, pero luego si no resuelven los problemas les ocurre un descalabro electoral. Ese es el paralelo que yo veo de ese momento histórico con este. Entonces habrá que ver cómo se lo resuelven, es decir, si van a seguir el mismo camino, ¿no? Claro, no sé si el FMLN no creo que vaya a tener un poco la suerte, llamémosle, que tuvo en ese momento Arena, de que el competidor puso un muy mal candidato en el 99, ¿no? No creo que vaya a suceder eso, o se vaya a trasladar al escenario del 2003, que ante la posibilidad de perder, tomen a un candidato de fuera del partido con sus propios aires y con su propia agenda, como lo fue Saca en su momento, y que se tome el partido. Esto es interesante, también me recuerda la elección de 1988, bueno, yo tenía 15 años, pero todavía me acuerdo, porque en el 85, el 88 teníamos la planadora verde, eran 30 diputados en aquel 33, entonces, ¿no? Porque eran 33, ¿no? Porque en el periodo 85-88 eran 33 de 60. Le rompen esa planadora, ¿no? En el 88, y es el preámbulo para ganar la presidencia en el 89 con el presidente Cristianino. Bueno, vamos a ir a la pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, hablemos entonces ahora de la rebelión, o la que creíamos iba a ser una rebelión en contra de los rostros conocidos. Vamos a poner en pantalla, esto es desde el sitio oficial del Tribunal Supremo Electoral, es la lista de San Salvador, en este caso del Partido Arena. Vamos a comenzar entonces leyendo algunos de los nombres. El primer candidato, el más votado, sería el doctor Norman Quijano.
seguido por el doctor René Portillo Cuadra. Margarita Escobar estaría en tercer lugar, el general Vargas en cuarto, Milena Mayorga en quinto, Patricia Valdivieso en sexto, Marta Evelyn Batres séptimo, Marcela Villatoro, que es una nueva cara, en octavo, Emilio Correa noveno, Alejandrina Castro apenas entrando, diría yo, no sé, dependiendo si logran los 12, ¿no? José Andrés, tu diputado 10 en el 11, y David Reyes en la posición número 12. Subamos ahora al frente, porque en las primeras publicaciones habían algunos rostros que no aparecían, ¿no? Como que quedaban fuera. Nidia Díaz es la más votada, Karina Sosa segundo, Anabel Belloso, que es nueva, número 3, Yancy Urbina de la DPC, número 4, Damián Alegría, que inicialmente creían que no entraba, estaría en el lugar número 5. Ahora, ¿qué interpretación le da usted a esto, doctor Dada? ¿Cree que al final sí hay una refrenda de los rostros, digamos, principales de los partidos políticos? Sí, esta lista contradice la que habíamos visto Anteriormente, exactamente. Habría que encontrar una explicación de por qué ha cambiado tanto. Y el comentario que hicimos fue en base, tanto Edwin como yo, en base a una información que ahora ha cambiado. Que ahora ha cambiado radicalmente. Vaya, por ejemplo, Soy la Quijada estaba en los primeros lugares y ahora Soy la Quijada no entra, ¿va? Y sí. Karina Sosa, que en los primeros en la primera información no entraba, según esto sí entra. En el PS entra. Hay que decir que las marcas en el frente muestran que su campaña de votar por la bandera ha funcionado, ¿verdad? Sí. Porque la mayor parte de su voto es, de acuerdo a esto, es por la bandera. Pero ¿y si lo manejas en términos de la lista que ellos presentaron de prioridades? Pero sí le ha cambiado. Por lo menos a 3 gente. José Luis Merino está bien abajo, estaba sexto. José Luis Merino era sexto. José Luis Merino, que era séptimo, que no hubiera salido. Sí, le han cambiado el orden. Sí, ha cambiado. Blandino Nerio está abajo y ahora me da la impresión de que ese no es todo el departamento, porque veo un registro un poco bajo. Sigamos moviéndonos entonces. Ahí está Blandino. Blandino Nerio. Y Francisco Alexander Castellanos también estaba entre los primeros. El partido gana, no sorprende, no sé si decir eso así aventuradamente. Guillermo Gallegos, Osiris Luna, sí. Recuerdo que durante campaña se colgó de la imagen de Guillermo Gallegos, aparece como el segundo más votado. Esta lista hace más sentido con la publicidad. Con la publicidad de la campaña. Es decir, la diputada Ailín está en primer lugar en el PCN, ella sería la diputada. Rodolfo Parker estaría entrando, ¿verdad? Vámonos hacia el siguiente partido político. A ver, PCN, entonces, Ailín Romero, efectivamente, 2.305 votos. Edwin Góngora entraría. Cristina López en tercera posición. Ramón Curi. No sé si eso sería suficiente, Edwin, como para que Cristina López fuera reelecta en la Asamblea. Es que el PCN solo va a entrar uno. Solamente, ok. Seguimos avanzando entonces hacia el siguiente. El Partido Demócrata Cristiano, el doctor Parker finalmente aparece como el más votado, seguido de Félix Raúl Betancourt. Que iba en la posición 1. Y que en la otra lista estaba Edwin Durón. Tenía como 1.400 preferencias. Sí, es que estas cantidades así se me hacen que no son del total del departamento, porque veamos en el caso del PDC, Rodolfo Parker, 7.563. ¿Cuánto tiene Rodolfo Parker ahí? Rodolfo Parker tiene... subamos hacia Rodolfo Parker. 1.600. Él tiene 1.563 marcas ahorita. Creo que es un municipio hemos tomado. Es un municipio. Pero igual, creo que el orden es el del departamento. Es el siguiente. A ver. Si alguien apareció en una primera lista con 1.200 marcas y ahora aparece con 400, eso es de entrada sospechoso. Perdóname que te diga. Esa es la experiencia de Napoleón Duarte, que empieza el conteo en el 72 y va ganando y de repente es la experiencia de Honduras que acaba de pasar. Iba ganando en la oposición, iba ganando y de repente se va la luz y cuando vuelve la luz es el señor que está en la presidencia el que está ganando. Por eso, yo no quiero afirmar nada porque yo creo que hay que verlo y explicarlo.
hay un dato que yo vi que nunca me pude explicar. Por ejemplo, lo de las coaliciones. Sí, pero... Que es un dato que yo he sumado lo del FMLN más lo del CD y no me pega con el número de las coaliciones. Pero ahí, ¿por qué es? Sí, he pedido explicación. Sí. Tal vez usted la conoce. Sí, pasa lo siguiente con las coaliciones. En el resultado que están presentando, ellos están presentando el resultado por partido, están presentando el resultado de la suma de los dos partidos y el resultado de la coalición. ¿Por qué? Porque en la papeleta aparece en la parte de arriba de la papeleta las dos banderas, pero aparecen a la vez los candidatos y cada uno de los candidatos, como son de diferente partido, entonces aparecen identificados. Entonces hay tres formas de votar: por el partido de un candidato, por el partido de otro candidato o votar por toda la planilla de la coalición. Entonces aparece el dato del partido A, el del partido B, más AB, y luego hay una columna que dice suma. Entonces ahí salen los tres. Ese es el resultado con el que están compitiendo por el cociente y el residuo, en el que dice suma de los otros tres registros. Complicadito, ¿no? No complicado. Porque hay que separar la paja del trigo a la hora. Sí. ¿El voto es único? Sí, porque para llegar al voto válido... Tú lo estás contando varias veces. Para llegar al voto válido ha costado un poco, ¿verdad? Porque hubo que ir quitando todo eso, irlo apartando para no cometer algún desaguisado al momento de hacer el cálculo, ¿no? Ahora, la última actualización, si mal no recuerdo, había sido a las 4:50 y pico. Esta creo que es la más reciente. No sé si realmente eso, tú dime, si probabilísticamente es posible que de repente el que estaba sumamente abajo de repente sube a la segunda posición. La única explicación que tiene este fenómeno es un error de registro en el sistema, ¿verdad? No he tenido una explicación exhaustiva, pero preguntamos a fuentes del Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral lo que dijo en un primer momento fue: miren, cálmense. Partamos de cuál es la historia. La historia es que en el departamento de San Salvador apareció una lista atípica. Si nosotros revisábamos Santa Ana, San Miguel, estaban apareciendo los que todo el mundo esperábamos que salieran electos, ¿no? Por la publicidad que habían hecho, porque ya eran diputados en ejercicio. Pero luego, al ver la nómina de San Salvador, resultó un poco atípica y fue hasta como una brisa fresca en el rostro, diciéndole el electorado hizo la tarea, ¿no? De quitar a los mismos de siempre, ¿no? Pero la lista resultaba atípica. Entonces luego algunos de los damnificados comenzaron a quejarse de que ellos tenían sus propios cómputos, ¿verdad? Y que ellos estaban arriba en las marcas. Entonces hasta hicieron una conferencia de prensa como eso a las 2 de la tarde mostrando sus propios resultados. Al consultar al TSE dicen: esto debe de estar sucediendo porque las actas de los municipios más pequeños han entrado primero y las actas de San Salvador han entrado después. Claro, no es una idea tan fácil de comprar porque las de Rosario de Mora igual tienen 24 rostros por partido, ¿no? Es decir, la complejidad era la misma. Pero luego el TSE dijo: bueno, parece que hay un error en el sistema. Si me preguntan a mí, la única forma de explicarlo es un error de codificación, es decir, se le asignaron a los nombres un número de código diferente y pues el sistema lo levantó de manera equivocada, siendo felices de que hay una explicación técnica, ¿verdad? Ahora podemos buscar la escena conspirativa y se me ocurren otro montón de cosas. Bueno, lo que sí sé es que acaban de emitir un comunicado, doctor Dada, Edwin y doctor Zamora, que Smartmatic va a dar una conferencia de prensa en solo minutos, intuyó dando unas explicaciones sobre el proceso, porque no estoy seguro, pero aparentemente han reiniciado el conteo, reiniciaron el conteo. Dieron reset, sí, que es cuando... Bueno, pero si tenían dos, según nos explicaron a nosotros, uno de control, debían que haberlo detectado inmediatamente porque los números de uno no pegaban con el otro. Porque no creo que dos se equivoquen igualmente, a no ser que sea la hipótesis que tenían el mismo, el mismo programa, y entonces cometían el mismo error los dos. Claro. Pero ¿cómo detectaron que el error existía? Sí, todavía ¿Y no cómo se metieron a modificar un programa? Y si modifican eso, no pueden modificar cualquier otra cosa. Ahora, es que ese es el problema. Ahora, la parte, digamos, que no hay que olvidar es que este escrutinio es el escrutinio preliminar.
y que este solamente es para quitarnos la duda en los términos inmediatos, que el escrutinio definitivo es todo en papel a mano, ¿verdad? Y que hay presencia de vigilancia electoral y que, bueno, a la vuelta de 15 días sabremos quién ganó con certeza, pues decir. Que pueden haber cambios. Que pueden haber cambios, claro. Creo yo que hay que partir de eso, que este escrutinio preliminar no es el definitivo, no es con el que se nombran los electos, pero claro, no nos gusta llevarnos este tipo de sorpresas. Bueno, estoy recibiendo información por acá de alguien, una fuente confiable, que me dice que el módulo de preferencias tenía un error y parece que van entonces a dar la conferencia de prensa para entonces dar la explicación, pero aparentemente el módulo de las preferencias tenía un error. Y es que el punto es que si contar las marcas de repente, si alguien votó por el doctor Héctor Dada, pero votó por mí, entonces no es un voto, sino que lo dividimos en 3 fracciones. La marca es una. Básicamente. Es que la marca es en la lista del partido. Esa cada marca cuenta 1. Sí, eso es solamente para definir quién entra. Cada marca... para preferencia, pero para preferencia. En votos cruzados distintos. No, estoy hablando de preferencia. Claro, en preferencia cuenta 1. Ahora, lo lamentable es que nos ha hecho hacer análisis que no es correcto, ¿verdad? Entonces yo realmente pido disculpas a la audiencia. Bueno, partimos de la buena fe, ¿verdad? Sí. Exactamente. En principio, en teoría, en control electoral no partir de la Dejémoslo en que el TSE no se va a marchar invicto. Más con nuestro pueblo, que en todas sus encuestas aparece que no cree que va a haber fraude. Sí, Así que ese es el problema. Si la gente sospecha mucho, que la no gente se lo cree. Tenemos una población sospechosa. Cada cosa de esas enciende mucho la sospecha. Y la política no es lo que se hace, es lo que la gente percibe. Esa es la política. ¿Ya? El famoso prisma que se llama de la política. Y ahí porque la percepción de la gente varía mucho con lo que las opiniones del doctor sobre la gestión del gobierno. Okay. Bueno, se nos acabó el tiempo, doctor Dada, doctor Zamora. Edwin, gracias por haber estado esta noche en 8 Puntos. Estése pendiente porque vamos a transmitir seguramente esta conferencia de prensa que nos dé Smartmatic, hablándonos acerca de este error en el módulo de preferencias, que nos dicen no hay error en el conteo, sino en la preferencia. Es decir, que no variaría quizá el número de diputados, pero sí los nombres de los diputados. Así que bueno, nos quedamos con Olimpia 33 Todo Deportes. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Regresamos mañana con este compromiso, el compromiso de hablar de los temas de República.